nos reunimos en torno al altar para dar gracias a Dios por este encuentro que hemos tenido, por la Asamblea Sinodal 2020. Puestos en pie, recibamos a nuestro celebrante cantando. Somos como un torrente que recién se está formando y que mañana más tardar arrasará con todo. Nos estamos preparando para redimir al mundo, y es hombre que está esclavo de sí, que forma la sociedad. Somos iglesia joven, tratamos de transformar el mundo entero en una sociedad libre y justa, donde no exista la esclavitud. No nos detendrá nada ni nadie, seremos los que rompan las cadenas que atan a este mundo sin amor. Somos iglesia joven, tratamos de transformar el mundo entero en una sociedad libre y justa, donde no exista la esclavitud. No nos detendrá nada ni nadie, seremos los que rompan las cadenas que atan a este mundo sin amor. Será una guerra sin armas, pero sí de muchos cambios, al cual el hombre tendrá que enfrentar con solo su conversión. Entonces será otra la sociedad ideal, la que Cristo quiso en la tierra y predicó al mundo. Somos iglesia joven, tratamos de transformar al mundo entero en una sociedad libre y justa, donde no exista la esclavitud. No nos detendrá nada ni nadie, seremos los que rompan las cadenas que atan A este mundo sin amor. Somos iglesia joven, tratamos de transformar al mundo entero en una sociedad libre y justa, donde no exista la esclavitud. No nos detendrá nada ni nadie, seremos los que rompan las cadenas que atan a este mundo sin amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el amor de Dios nuestro Padre, que se ha manifestado en Cristo, nacido para nuestra salvación, esté con todos y todas ustedes. Venimos a dar gracias a Dios por estos días y celebramos la alegría de nuestra iglesia, la alegría de que el Señor nos levanta con su palabra y con su amor. Por eso agradecemos al Señor por todos los dones que nos ha dado en estos días, especialmente por todos los amigos que hemos encontrado en nuestro camino sinodal, y que esta asamblea sinodal pueda propiciar la unidad, el crecimiento y la amistad de toda nuestra comunidad eclesial de Lima. Por ello, comencemos esta celebración pidiéndole perdón por todos los pecados, errores, límites, miserias que cada uno de nosotros tenemos, y démosle gracias por su perdón. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que perdonas a quien mucho ha pecado, pero decide comenzar el camino de la conversión. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios misericordioso, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
damos el gloria. Dios Todopoderoso, concédenos que tu salvación, que llegó con una luz nueva del cielo para la redención del mundo, amanezca en nuestros corazones y los renueve para siempre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo único, para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados. Palabra de Dios.
Que todos los pueblos de la tierra se postren ante ti, Señor. Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Que todos los pueblos de la tierra se postren ante ti, Señor. Que los montes traigan paz y los collados justicia. Que Él defienda a los humildes de pueblo, socorra a los hijos del pobre. Que todos los pueblos de la tierra se postren ante ti, Señor. Que en sus días florezca la justicia y la paz hasta que falte la luna. Que domine de mar a mar, de gran río al confín de la tierra. Que todos los pueblos de la tierra se postren ante ti, Señor. Nos ponemos en pie para la proclamación del Santo Evangelio cantando. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús vio una multitud y se compadeció de ella, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Cuando se hizo tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: estamos en despoblado y ya es muy tarde. Despídelos, que vayan a los pueblos y caseríos de alrededor y compren algo de comer. Él le respondió: denles ustedes de comer. Ellos le preguntaron: ¿vamos a ir a comprar 200 denarios de pan para darles de comer? Él les dijo: ¿cuántos panes tienen? Vayan a ver. Cuando lo averiguaron, le dijeron: 5 y 2 peces. Él les mandó que hicieran recostarse a la gente sobre la hierba en grupos. Ellos lo hicieron sentarse por grupos de 100 y de 50. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos para que se los sirvieran, y repartió entre todos los 12 peces. Comieron todos y se saciaron, y recogieron las sobras, 12 canastas de pan y de peces. Los que comieron eran 5.000 hombres. Palabra del Señor.
Hermanos y hermanas, en la alegría de estar hoy día reunidos, nuestra alegría además es mucho más grande porque ya al final, además de las cosas que hemos hablado y el hecho de que pudieran algunos tomar la palabra desde el margen, desde lo que no se trató, los jóvenes pidieron que tratemos el tema del trabajo, una mujer pidió que pensemos en las diaconisas, otros han propuesto el pensar en distintas cosas que no estaban previstas, y también hoy día tenemos que dar gracias a todos los que anónimamente también en el margen de nuestra comunión han ayudado. En primer lugar, no mencionamos desde el primer día a la Orden de los Agustinos, a Giancarlo y al prior Gustavo Moreno, al rector del Colegio San Agustín, el padre Pablo, y a todo este lindo, acogedor y querido Colegio de San Agustín que nos ha recibido con mucho cariño. Vamos a aplaudirlos a ellos. Padre Gustavito, muchas gracias, Padre Gustavito. También a los seminaristas, a los jóvenes voluntarios del Instituto de Nuestra Señora de Montserrat y a la comunidad de San Egidio que tan generosamente nos han acompañado y nos han servido a todos. Otro aplauso para ellos, por favor. A la Comisión Central y a todos los participantes que han tenido un trabajo arduo durante meses, a todos los medios católicos aquí presentes y todas las hermanas y hermanos que han colaborado, a Pax TV, al grupo de Pax TV, al grupo de Radio María, el grupo del canal HN, el grupo de Radio Santa Rosa y del canal Juan 19. También vamos a darles un aplauso. Y finalmente al equipo de comunicaciones del Arzobispado que ha mantenido en todas partes el conocimiento de este pequeño encuentro entre nosotros, pero que parece que ya se ha conocido mundialmente. Un aplauso para ellos también. Las lecturas que nos han tocado son bien importantes porque tienen que ver con lo que hemos hecho. La primera, amémonos los unos a los otros, y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y nos envió a su Hijo como víctima para propiciación de nuestros pecados. ¿Qué quiere decir esto entonces? Lo que decíamos del gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. El amor gratuito de Dios mostrado en Belén y en todo el camino de 30 años de Jesús por esta tierra, es el signo de esperanza para la humanidad que deposita Dios en nuestro corazón, en el corazón de la humanidad, para suscitar el aliento y el ánimo de un hombre, de un ser humano, hombre y mujer que Dios creó, pero que lo lanzó a una aventura en donde Dios sabía que tenía que acompañarlo porque era Padre. No es un Dios como Vallejo cuenta en Los Dados Eternos, que jugó a los dados y tiró la creación. No sientes nada de tu creación, sino que realmente Dios siente su creación. Y por eso envió a Jesús, para jamás estar separados de Él, para acompañarnos. Mejor dicho, nos creó dentro de Él. Hizo un espacio, abrió un espacio para que cupiéramos todos. Y luego ese Dios que nos tiene en su vientre como una madre, crecemos dentro de Él y crece la creación. Y Dios también se expande y se ancha como una mujer encinta. Y todavía dará luz a los nuevos cielos y la nueva tierra. Ese amor es un amor que llamamos infinito y que Él quería para su pueblo y para su rey. Y por eso el texto del Salmo nos recuerda cómo el rey tenía que tener la misma capacidad de juzgar de Dios. La teología de los reyes y de los profetas
es la teología original de la cual venimos todos, la teología de la promesa. Está en Abraham, la realizan los reyes y fracasan por su pecado, y luego desaparecen los reyes y los profetas, se colocan los sacerdotes y en la base de la sociedad viven las familias reales y las familias proféticas defenestradas del poder. Y 6 siglos aprenden a esperar. Jesús nace en el corazón de esas familias proféticas y de esas familias reales. El rey estaba escondido, Dios estaba escondido, la profecía estaba escondida. Y finalmente Dios manda a su Hijo y empieza la gente a sentir la presencia de la palabra permanente. Por eso dice el texto de hoy que Jesús, justamente en la línea de lo que tenían que hacer los reyes y los profetas, vio a la multitud y compadeciéndose de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, se puso a enseñarles muchas cosas. No dice que sintió compasión y viendo, ¿no?, cómo estaban, no, lo primero que hizo es darles de comer, sino lo que hizo es primero darle de comer la palabra. ¿Qué cosa hay detrás de esto? Que el sentimiento de compasión profundo de Dios es que su pueblo lo conozca y tenga capacidad de poder andar en el mundo con la fuerza, la conciencia y el Espíritu Divino. Y eso solo se transmite por la palabra. Porque hemos sido creados por la palabra, ¿no? Todo se ha hecho por ella y nada se hizo sin ella. Y esa es una palabra encarnada, que justamente está hecha para suscitar la palabra en las personas, no para que se queden mudas. No es el Dios que habla solo, sino que suscita la palabra para que todo el mundo se exprese. Y estos días lo hemos vivido, ¿no? En primer lugar, hemos recibido la capacidad de escuchar la palabra, pero también de expresarla. Y todavía nos queda mucho trabajo, mucha tarea para que eso se plasme y se encarne y se haga vida en la iglesia. Pero sucede algo, se hace tarde y los discípulos observan la situación. Pero miren ustedes cómo la observan. Estamos en despoblado y ya es muy tarde, ¿no? Ahorita también. Despídelos para que vayan a los pueblos y caseríos y se compren de comer. ¿Qué quiere decir esto? Que los discípulos, como todos buenos israelitas, a pesar de ser galileos rebeldes contra Jerusalén, a pesar de ser israelitas, tienen algo que nos contagia el templo. El templo era un gran centro de dinero. Desde el periodo de los griegos, el templo era un banco. Si habían sufrido la agresión de unos reyes griegos que los invadieron, ¿no?, los seleúcidas, y tuvo que haber la guerra macabea, era por la plata que había dentro del templo. Y entonces a ellos se les han pegado ¿no?, eso que algunos dicen, ¿no?, las costumbres de los judíos saduceos, o sea, los chivilines, ¿no? La plata. Y a los discípulos, siguiendo a Jesús, que lo ven como un Mesías, siempre hay la tentación, esto se resuelve comprando. El criterio de la plata. Comprar para comer. Ven a la gente, pero no la tratan con compasión, sino que la tratan de acuerdo a su punto de vista. Eso nos sucede a todos. ¿Por qué? Porque siempre estamos habituados a ciertas cosas que nos parecen normales, pero siempre está el otro que nos interpela, y Jesús sí se deja interpelar por el otro porque ve a su Padre, que es Dios, allí, y entonces sabe responder cuando la gente dice cosas. Esa es la gran cuestión que hemos hecho este tiempo, tratar de ponernos en sintonía con lo que vive nuestro pueblo para responder a Él, y en sintonía con el Dios que vive en nuestro pueblo, en el pueblo ungido de Dios, que sufre, que interpela, que hace una serie de cosas y tareas y problemas, y en donde pueden haber muchas equivocaciones, pero también cosas interesantes. Yo últimamente he estado diciendo en las prédicas que con el mundo no hay que tener actitud de cruzada,
Es mejor discernir entre lo bueno y lo malo cada vez y no tirar el agua sucia con el niño adentro. Conocen la expresión, ¿no? Le he explicado la vez pasada. Las señoras aquí presentes, cuando lavan a sus hijitos, ¿no? Lavan al niño, le ponen su jaboncito, todo eso, y después que ha salido toda la suciedad, sacan al niño y tiran el agua, ¿no? No tiran el agua junto con el niño. Eso nos está pasando ahora con el mundo a los católicos. Sobre todo algunos que censuran todo. Entiendo que hay cosas y errores graves, pero mucho cuidado con botar el agua sucia con el niño adentro, porque hay muchas cosas interesantes en este mundo que es necesario reconocer y tenemos que estar a la altura. Y por un efecto de rabia, sin más, decimos todo está mal. Así como hemos dicho de los curas también que todo está mal, también puede ser. No tenemos la tentación de decir también todo lo del mundo está mal. En realidad, en todos hay cosas buenas y malas, y hay que discernirlas para ir cogiendo las interesantes. Y eso es lo que los discípulos han cerrado. Simplemente tienen hambre, que se compren, listo. Ellos ya consideran que el único criterio es la compra. Y Jesús les dice esto porque esto de denles de comer, porque Él les ha dado todo poder, les doy todo poder. En los textos anteriores del Evangelio de Marcos está. Poder sobre los demonios, etc. ¿Qué es lo que pasa? Que insisten, vamos a ir a comprar 200 denarios. El cálculo, la compra, la finanza, ¿no es cierto? La ganancia. Es el criterio que en este momento impera en el mundo. El problema de la sociedad y del hambre es un problema empresarial. Es un problema de business. Y entonces, como hoy día he leído en varios periódicos, ¿no? Algunos economistas que ya están cansados de hace 25 años que se habla de business, ¿no? El 67% de América Latina está en situación de peligro de pobreza. O sea que no sirvió de nada 25 años de inversiones y de juegos a la bolsa. Y estamos a punto de que pueda suceder de que si no van bien los negocios, hacemos una guerra para que pague el pueblo que pierda. Y el criterio del dinero acaba, destruye, corroe definitivamente la vida de los pueblos, la vida de las iglesias. El mismo problema que tenemos en la iglesia respecto al tema concreto, ¿no? Que empezó, ¿te acuerdan ustedes? Con el Banco Vaticano. Viene de lo mismo. El no pensar en que Dios es más importante y es el fundamento y no el dinero. No pueden servir a Dios y al dinero. Estos discípulos pobres, sencillos, ¿no es cierto?, humildes, se parecen, ¿no?, a los de este periodo, ¿no?, los pobres empresariales. Que está bien, es necesario emprender, es necesario invertir, es necesario tener iniciativa, pero sin absoluto, para el bien común. Toda esta idea del empresariado social, por ejemplo, es una cosa que tenemos que desarrollar y promover en la iglesia. Estamos llamados a pensar con otras categorías la economía y la vida de la gente y la vida de la iglesia también. Ahora que habló Miguelito, el primer día que me llamó, me dijo, el primer cura que hablé de todos una vez ordenado, Carlos, crea en la iglesia una economía al servicio de la pastoral. Especialmente piensa en los pueblos pobres, en donde la iglesia no tiene recursos. Habla el mismo que habló ahora Miguelito, que nos dio su lindo mensaje. Cuando nos conocemos, nos amamos. Y cuando nos amamos, servimos más. Eso es lo que ha dicho hoy día. Nosotros entonces somos invitados por este Evangelio a hacernos responsables de algo fundamental en la vida de la gente, pero que tiene otro principio. El principio para comer es compartir. Es compartir inclusive si es poco. Y hace varias cosas Jesús y varios gestos que son lindos y que los tenemos plasmados plásticamente en la liturgia. En primer lugar, en la liturgia siempre las hostias son pocas, ¿no es cierto? Pero alcanzan. Es un signo, ¿no? Es una manera de hacer, digamos, una especie de pared con el Evangelio. Tenemos solamente 5
peces, 5 panes y 2 peces. ¿Qué hace primero Jesús? Les hace que se recuesten toda la gente en la hierba en grupos, ni más ni menos como hemos hecho ahora nosotros, para poder hablar y compartir la palabra que el Señor nos ha dado, y la palabra que la tenemos nosotros y compartimos. Nos hemos reunido en grupos, propio de la iglesia, la asamblea. Y además de eso, los hace recostarse. No quiere que coman parados y de pie. De repente en estos días nos hemos comido de pie, sí, ¿no? Pero algunos se han ido a sentar ahí en el jardincito, ¿no? Porque comer en conjunto, comer humanamente, es comer en comunidad. Ellos los hicieron sentarse en grupos de 100 y de 50. Y es muy importante eso, porque siempre nosotros, si no hacemos comunidad y no compartimos en comunidad tanto la palabra como el pan, nuestra vida se convierte en una absoluta soledad. No sé si vieron Los 2 papas ya, ¿no? Pero el Papa le dice, ¿no? En la película, no sé si en la verdad, ¿no? En la realidad, le dice, ¿no? A Ratzinger le dice, ¿por qué come solo, no? O sea, siempre hay que comer con otro. Estaba preocupado, ¿no? Porque Francisco, pues en Buenos Aires, ¿no? Después de su conversión, ¿no? Convivía con toda la gente, caminaba con la gente, confesaba en la calle, ¿no? Un poco como Juan 23, ¿se acuerdan cuando se desapareció Juan 23? ¿No? Y lo encontraron ahí en el Borgo Pío tomándose su vino con sus amigos. Y esa es la iglesia, de ahí nace la iglesia, de la comunidad. Y dice también que tomando los 5 panes y los 2 peces, alzó la mirada al cielo y pronunció la bendición. Esto es muy importante, porque entonces cuando hacemos la Eucaristía y la compartimos, es para que ese principio se instale en la vida de nuestro pueblo, como principio organizador de las relaciones humanas y el principio organizador de nuestras vidas y de la vida de la gente, para que aprendamos a crear una economía, que es la economía que me pedía Miguelito. Una economía en donde, compartiendo, alguien habló de hermanar parroquias ricas con pobres. Qué importante. ¿Cómo hacemos para salir del atolladero de una especie de parroquia súper, ¿no? Que tiene todo, ¿no? Y bueno, y después en vez en cuando se va, pues qué sé yo, a Chocorvos a compartir ¿no? Pues está bien, en Chocorvos está bien, pero también hay necesario aquí. Y esa iniciativa es sobre todo producto de la actitud de bendición. En el mes de octubre dijimos como lema, propusimos, sé tú un milagro para tu pueblo. Y lo que le dice Jesús a Abraham es, sé tú una bendición para tu pueblo. Y esto es una cosa muy importante, porque dar la bendición significa no producir, no es productividad, sino es generar vida. Y el mundo actual, que se va solamente por el criterio de la compra y de la venta y del negocio y de la especulación económica, piensa solo en la productividad, no en la generatividad, en la fecundidad. Y justamente el llamado que hacemos para nuestra iglesia, para ser signo en este mundo, es introducir la capacidad generativa, la capacidad del compartir, que genera vida en la gente y que le interesa muy poco, ¿no?, el cálculo de las ganancias, y que entonces necesita, inclusive a veces trabajando a pérdida, hacer algo realmente nuevo. Por eso esta noche, nosotros esta tarde, que ya atardece, estamos también llamados a este principio de vida que hace posible que la partición de los panes, no se dice repartió, dice partió los panes y se los dio a sus discípulos para que se los sirvieran. O sea, Jesús parte el pan, le da a los discípulos y los discípulos lo dan a la gente, para que seamos todos, les enseña a ser servidores. Esto, hermanos y hermanas, significa para todos nosotros el tener en cuenta la necesidad de la gente, pero siendo convencidos de que el amor de Dios es capaz de transformar los principios existenciales del mundo. Y sobre todo en un momento en donde las periferias aumentan,
el principio ambición, el principio compra y venta, el principio cálculo, están destinados o a hacer desaparecer al mundo o a desaparecer como principio para sustituirlo con una nueva sociedad. Tenemos que imaginarla, tenemos que crear entre nosotros todos los esfuerzos que vamos a hacer, inclusive ahora pastoralmente, para que luego puedan influir, para que el genio humano pueda producir una economía distinta. Pero para eso tenemos que implantar ese principio en la Iglesia y en la economía de la Iglesia, en el corazón de nuestra subsistencia. Y eso requiere evidentemente una creatividad enorme. Quizás un punto que no hemos tratado es ese: cómo vamos a hacer no solamente administrar honesta y transparentemente los bienes, sino cómo creamos una economía en donde tengamos bienes y siempre sean a través de una economía comunitaria. De tal manera que ellos pudieron compartir los 2 peces igual, y comen todos y se sacian, e incluso hubo sobra, hubo abundancia. Termino diciendo que una anécdota. En la Tabla del Urín hace años, cuando trabajábamos Jorge López, el padre Tadeo Fuertes y yo, tuvimos 3 años trabajando juntos, convocábamos a los retiros y decíamos a los chicos que trajeran 2 panes, uno para sí y otro para compartir. Poníamos todos los panes, bendecíamos y siempre sobraba. De repente es que los hambres no son iguales, ¿no? Son un poco desiguales, pero en todo caso siempre se producía el milagro, siempre sobraba y bastante. Entonces después ya otros, los que habían comido menos, estaban menos, se aprovechaban. Qué importante es entonces vivir de este criterio de bendición. Y con esto quiero terminar. Todos los problemas todavía nuevos que veremos y que tendremos delante tienen una posibilidad de solución si tenemos un corazón ancho y un espíritu abierto. Ese es el Espíritu de Dios. Inspirados se pueden encontrar soluciones a todas las cosas, pero sin inspiración es imposible porque siempre vemos por partes. Hay un gran estudioso, Fernand Braudel, que dice que para comprender las épocas como las que vivimos hoy día, que son épocas muy complejas, en donde hay una sobreacumulación de problemas históricos, en donde todo estalla, las personas que viven ese tiempo, lo que les pasa es que los viven como si fuera ahorita, ¿no? O sea, es su mundito, y es un mundazo. Y entonces para comprender eso pues es un lío, porque hay que comprender todas las historias, problemas, crisis, dificultades psicológicas, políticas, humanas, es un enredo. Y entonces dice, en un momento ya no tenemos ya ciencia para comprender eso. Y entonces dice un libro, ¿no? De repente con el Espíritu se comprendería mejor. Y creo que ahí estamos los cristianos. El Espíritu Santo tiene la capacidad de darnos una anchura que podemos inventar mundos nuevos, genialidades nuevas. Y por eso cuando hablamos y nos encontramos, se suscita ese espíritu y todos podemos participar y ver cómo entramos en este camino del reino de Dios. Pues hoy día también nosotros podemos decir, a partir del pan y de la palabra que hemos compartido, comerán no solamente 5,000 hombres, sino los millones de hombres y mujeres que pueblan esta ciudad y este país. Vamos a darle gracias a nuestro Señor, porque al implantar ese principio de la bendición, nos permite a todos nosotros mirar con mucha más esperanza nuestra misión y nuestra tarea en esta tierra, y especialmente en esta comunidad llamada Iglesia de Lima, que nos ha llamado a levantar. Que Dios nos bendiga y nos proteja en este tiempo y proteja a todos los que con alegría quieren participar en este camino. Les pido perdón porque tenemos también muchos límites, estamos aprendiendo a ser obispos, nunca hemos sido obispos, como máximo párrocos. O sea que somos como ustedes y tenemos los mismos problemas, las mismas fallas. Pero si que nos ayudamos, podríamos volver al corazón de nuestra vocación. Y sobre todo quería decirles que así como el Señor comparte el pan con todos, nosotros podríamos compartir la hondura de nuestra vocación con toda la gente.
Hace un rato se dijo que debíamos hacer una mejor pastoral vocacional. Hablamos también con el encargado, ¿no?, que es un muchacho joven y está impetuoso en la tarea. Y ahí sí quisiera decirles que en realidad toda la pastoral tiene que ser vocacional, no solamente la pastoral vocacional. Si nosotros hacemos que nuestra gente sienta que en todos y cada uno está desarrollando la vocación que Dios le dio, que no es solamente para ser religioso sacerdote, van a venir miles de sacerdotes, porque promoveremos la vocación de cada uno. Con la bendición del Señor alimentaremos todas las capacidades de ser de las personas, desde lo más hondo de su ser. Y entonces podremos crecer y van a ver que tenemos vocaciones. De acuerdo, y les agradezco los consejos de llamar a otras congregaciones y cosas de eso, está muy bien, vamos a tratar de hacerlo. Pero la primera tarea es que una pastoral fecunda, que es siempre vocacional, porque todo ser humano está llamado a descubrir su vocación, la vocación que Dios le dio. Verán ustedes que será posible que vengan muchas vocaciones sacerdotales también, porque no es posible que nuestro Señor nos haya dejado abandonados de curas. Van a ver ustedes que viene, pero dediquémonos a promover a la gente, a promover el sentido crítico, a promover la capacidad humana, la capacidad vocacional, el carisma de cada uno. Integremos nuestras parroquias en la alegría de la diferencia y eso nos permitirá encontrar y saldrán muchos hijos, primos, amigos, curas y mejores que nosotros. Que Dios los bendiga y gracias por estos días excelentes y perdonen ustedes también por nuestros errores. Muchas gracias. Hermanos y hermanas, en esta tarde en que se ha manifestado la bondad de Dios nuestro Salvador, hecho hombre, elevemos nuestras súplicas a Él, confiando no en nuestras obras de justicia, sino en la infinita gracia que Dios nos ha dado de amarnos. Por la Iglesia, para que guiada por la acción del Espíritu Santo y con su cercanía a cada persona, muestre a todos la misericordia de Dios como Iglesia samaritana. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el Papa Francisco, nuestro arzobispo, Monseñor Carlos Castillo, el señor nuncio apostólico en el Perú, Monseñor Nicola Girasoli, los obispos auxiliares y por todos los sacerdotes, para que sean pastores con olor a oveja, pastores para un pueblo que sufre y cree, anunciadores del amor de Dios en medio de su pueblo. Roguemos al Señor. Por los enfermos, los más pobres, sencillos, heridos y frágiles, para que sepamos descubrir en ellos la presencia de Cristo que nos interpela y nos invita a ser solidarios. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los jóvenes de nuestra arquidiócesis, para que siguiendo a Jesucristo sean esperanza para un pueblo que camina en la transformación de un mundo nuevo a través del amor de Dios. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las vocaciones sacerdotales, religiosas y laicas, para que el Señor siga llamando a más personas a seguirlo con fe y humildad como servidores. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nosotros aquí reunidos, para que seamos discípulos y misioneros de Jesucristo, Iglesia de Lima que escucha y acompaña, evangelizada y evangelizadora. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor.
Señor Jesucristo, te encomendamos todas nuestras súplicas y te pedimos que gracias a tu amor caminemos haciendo tu voluntad en esta etapa histórica que nos ha tocado vivir juntos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden tomar asiento. Junto con el pan y el vino, presentemos nuestros esfuerzos por una iglesia de Lima con impulso misionero. Acompañemos este momento con el canto. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oh Dios, autor de la piedad sincera y de la paz, te pedimos que con esta ofrenda vivamos hondamente la grandeza de tu amor y nuestra unión se haga más fuerte por la participación en este misterio, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque hoy has revelado en Cristo, para la luz de los pueblos, el verdadero misterio de nuestra salvación, y al manifestarse Cristo en nuestra carne mortal, nos renovaste con la gloria de su inmortalidad y su resurrección. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana,
alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al ser humano y le encomendaste el universo entero, para que sirviéndote solo a ti, su Creador, dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido, tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a todos los hombres. Por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de salvación. Y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María la Virgen y así compartió en todo nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos, el consuelo. Para cumplir tus designios, Él mismo se entregó a la muerte y resucitando, destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Y porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él que por nosotros murió y resucitó, envió Padre al Espíritu Santo como primicia para los creyentes a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna. Porque Él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo, y mientras cenaba con sus discípulos tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, tomó el cáliz del fruto de la vid, le dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia, y conceda a cuantos compartimos este pan y este cáliz, que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para la alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, recuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio. Tu servidor, el Papa Francisco, nuestro arzobispo Carlos, de sus obispos auxiliares Ricardo y Guillermo, del orden episcopal, de los presbíteros y diáconos, de los oferentes y de los aquí reunidos, de todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón.
Acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo, de todos los difuntos, cuya fe solo tú has conocido. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, con los apóstoles y los santos, y allí, junto con toda la creación, libre ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos e hijas de Dios, uniendo nuestras manos, digamos confiadamente en comunidad la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos y todas ustedes. Como hermanos, dense la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos la paz. Danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado y la muerte del mundo. Dichosas y dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en casa, pero una palabra tuya bastará. El cuerpo y la sangre de Cristo.
sorprende, Señor, hallarte tan pequeño en un humilde pan, que mi boca puede triturar y poder tener dentro de mí a un amigo de verdad. Me sorprende, Señor, que siendo tú el más grande puedas ahí estar, demostrando toda tu humildad, demostrando cuánto eres capaz de amar. Hoy me alegra, Señor, saberme convidado a tu celebración, sentarme aquí en tu mesa y de corazón sellar contigo un pacto de esperanza, de llevar a los demás tu pan de vida y llenar el corazón que triste está. Hoy me alegra, Señor, saberme convidado a tu celebración, sentarme aquí en tu mesa y de corazón sellar contigo el pacto de esperanza, de llevar a los demás tu pan de vida y llenar el corazón que triste está. Jesús, estoy aquí. Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis manos están vacías, ¿qué puedo ofrecerte? Solo sé que quiero ser diferente. Jesús, estoy aquí. Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis ojos temen al mirarte. Quisiera poder enfrentarte, amar como tú amas.
Oremos. Que tu pueblo, Señor, dirigido por tu abundante generosidad, reciba los auxilios presentes y futuros de tu amor, para que, sostenido por el consuelo necesario en la vida presente, aspire con confianza en los bienes eternos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tengo dos avisos parroquiales. El primero es que tengo una deuda con Emerson, porque se cantó aquí el himno que ha creado un autor, pero días antes tuvimos la confirmación en San Juan Bautista de Mancaes, que es la primera iglesia de Lima, porque la fundaron los dominicos viniendo hacia Lima, y ellos allá compusieron también una iglesia, a ti te digo levántate, una iglesia de Lima, a ti te digo levántate. Entonces vamos a proponer que la hagamos también conocida, la que ustedes han creado en San Juan Bautista, para poderla cantar en una cosa que anuncio también ahora, los 4 encuentros sinodales con los movimientos, las religiosas, los religiosos, ¿no? Y las hermandades. Entonces en ella vamos a ensayar también, y espero que tú puedas traernos la música así grabada y con alguien, el grupo que la cantó, para que las dos las tengamos, ¿no es cierto? Esa la vamos a estrenar, ¿no? en los 4 encuentros sinodales con estas 4 áreas de comunidades que son partícipes de nuestra iglesia. Sé que varios de ustedes aquí son de movimientos o de congregaciones, pero no han venido como tales. Hemos reunido al nervio que dirige la iglesia. Ahora, a partir de ahí, los que contribuyen en el camino a través de sus carismas. Pero entonces es muy importante que ahora trabajemos también juntos. Y por eso entonces te agradezco mucho también, Emerson. Tenía esa duda contigo. Toda la reunión he estado pensando. ¿Ya? Y luego darles una pequeña noticia. Monseñor Bambarén hace mucho tiempo nos había hablado a algunos obispos para hacer un recuerdo especial del cardenal Juan Landázuri Ricketts, que, digamos, ha estado 35 años de arzobispo, ¿no? Es uno de los obispos que marcó después del Vaticano II, estuvo en el concilio y nos dio todo este periodo que vivimos. La iglesia en castellano, la misa en castellano, o sea, la inició él, ¿no es cierto? La misa cara al pueblo, todo eso, ahí empezó toda la historia. Entonces el gran fundador de la época nueva es el cardenal Landázuri. Y entonces nos reunimos y se hizo una pequeña chanchita y vamos a hacerle un monumento en la plaza que está antes de el convento de los Descalzos, del cual salió como arzobispo para Lima, ¿no? Salió como obispo auxiliar y como... Entonces vamos a hacer, ¿no? Entonces los invitamos a todos el viernes 24, 2 días antes de las elecciones, ¿no? Viernes 24 de enero al mediodía, a las 12 del día, en la Alameda de los Bobos. Al inicio es al ladito de la Alameda de los Descalzos y en dirección, ¿no? Va a estar mirando al Cerro San Cristóbal, ¿no? Entonces los invitamos a todos, traigan a todos los amigos, hagamos un momento muy lindo de reencuentro. Es un poco como decía el Papa, ¿no? Recordar nuestros orígenes, ¿no? No olvidarnos de nuestras raíces, y a partir de ahí todo lo que hemos vivido pues ha venido de ellos, y todo lo que hemos vivido desde esa época hasta ahora, ¿no? Bueno, entonces están invitados todos y esperamos reencontrarnos alegremente. Vayan con sus guitarras y todo ahí, parrandeamos un poco, ¿ah? Bueno. Y bueno, vamos a hacer 3 hurras por el Colegio San Agustín. Y hip, ra, y hip, ra, y hip, ra. Gracias para ellos. Aquí
aquí chivateamos mucho los muchachos, ¿no? Y jugamos con pelota de trapo. Bueno, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y sobre todas y permanezca para siempre. Amén. Hermanos y hermanas, podemos ir llevando la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Iglesia de Lima. Muy bien, que le vaya bien. Muchas gracias.